Y esto es para ti, Claudio Reyes. Y para ti, Carla, Para todos ustedes. para todos. Ya está con nosotros el abogado Luis Madariaga, nuestro abogado. Abogado, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está usted? Estudios M&M. Oye, vamos a hablar de estudios ¿qué? M&M. Qué dulce. Oye, Muy pesado. vamos a hablar de un tema que marcó la agenda la semana pasada y sigue, por supuesto, hoy día, Luis, porque hay un conflicto que también es un conflicto de intereses, ¿verdad? Es como el corporativismo versus la libre competencia. Se instaló Uber, esta empresa de taxis que está en todo el mundo, versus los famosos y clásicos techo amarillo, y eso ha traído peleas, protestas en las calles. ¿En qué está este conflicto, Luis? ¿Y por qué el gobierno no le da el apoyo a esta nueva empresa que sería una competencia que para muchos está sirviendo para mejorar el servicio, que al final salimos los beneficiados nosotros los pasajeros? ¿Y qué es lo que debería importar? Ajá. Debería Claro. importar el público, los Y usuarios. vaya conflicto, porque no solamente el conflicto tiene que ver con saber qué es lo que estamos prestando, sino que vemos que el conflicto incluso está en las calles. El tema es bastante interesante porque no está claro qué es lo que es esto. Y no está claro si al final quien infringe la norma es la empresa Uber o los usuarios de Uber, Ya. como pasajeros, y también los conductores que se inscriben como conductores de Uber. ¿Quiénes son finalmente los que van a infringir la norma? Ese es el gran problema que tiene, bueno, no solamente este gobierno, sino que muchos países. Pero hay un vacío legal ahí, pues, ¿no es cierto? Que, o sea, no están ni infringiendo la ley ni tampoco están, digamos, con una normativa legal. A ver, no... Vacío legal se dice respecto de algo que no está regulado totalmente. Habría un vacío legal justamente en ese sentido, que hay una actividad acá que estaría como entre el servicio público que nosotros conocemos y el servicio privado que también conocemos. Es una cosa intermedia. El tema es que sí está sancionado, a pesar de ser un vacío legal. Y yo les voy a explicar más adelante por qué de todas maneras sí habría una sanción. Ahora, por ejemplo, hoy día los conductores tienen que hacer cursos para conducir taxis, ¿verdad? Pero en Uber no es, pueden tener clase B. A ver, Particular. Yo creo que más que eso Exactamente. son los permisos, además. Y Porque son los los permisos, taxistas además. tienen que pagar un permiso que es bastante caro. Y una licencia patente. y un curso. Sí. Y tienen 2 veces al año revisión técnica. Y Uber, que no lo usa cualquiera, porque Uber tú tienes que tener tarjeta de crédito, tenés que estar inscrito, Pero tienes tiene que tener un auto smart, un nuevo. teléfono inteligente para poder llamar. Ellos aparentemente no pagan nada de eso. Por ahí va. esos son los argumentos que se han dado para optar por una o por otra posición, para defenderlo o para sencillamente pensar que deben salir del mercado. Ahora, el tema hay que atacarlo desde el inicio. Primero preguntarse, ¿esto es transporte público? Porque No. el transporte público en Chile está muy regulado. Es privado. Lo sabemos. Para mí es privado. ¿O es un transporte privado? Privado. Privado, Yo creo que es privado. Por lo que te dije. Porque estamos hablando no de un transporte en que nosotros vamos a captar pasajeros en la calle con No. el primer pasajero que... Hay que estar salga al inscrito, tener Claro. todo lo que Hay que dijiste. llamar. más que le la dan la inscripción, tarifa. más que la inscripción, yo creo que es un transporte privado, porque en definitiva el cliente El que viene asignado desde antes que suba. Exacto. Exacto. Buen punto. Y es, claro, el cliente está asignado desde antes que suba. Ahora, ¿es un transporte privado como aquellos que regula nuestra ley? No. No. Porque el transporte privado que nosotros tenemos regulado en Chile y que lo regula, se regula por decretos supremos del Ministerio de Transporte, es un transporte privado que tiene algunas características especiales. Primero, tiene que ser un transporte privado, una actividad que se desarrolla entre una persona u otra, puede ser persona jurídica o natural. Yo puedo acordar transportar tanto a personas de una empresa como a un particular. El tema es que yo tengo que tener definido con anterioridad ¿A qué el lugar? pasajero. Ah, Y fíjese que el transporte que regula la ley o el decreto exige que yo tenga tan individualizado al pasajero con anterioridad que me exige llevar en el vehículo una nómina de pasajeros. ¿Por qué? ¿Te puedo hacer una pregunta, Luis? Sí. ¿Por qué el gobierno no apoya a Uber? ¿Por qué el gobierno, de hecho, lo quiere Eliminar. eliminar? Es que no es del gobierno, por eso. A ver, el gobierno efectivamente No es de ninguno. está en contra de que se desarrolle esta actividad de esta forma, porque creen que efectivamente no se ajusta a la ley. Lo que está regulando la ley como servicio de transporte privado es una cosa un poquitito distinta. ¿Ok? Hablemos del tema de que debe estar definido
Primero, el pasajero con anterioridad. El tramo también debe estar definido con anterioridad. Ahora, uno puede decir, claro, con la aplicación se va a saber con anterioridad quién soy. Sí. Y lo más probable es que también, y de hecho en la aplicación uno también puede, está la modalidad de poder indicar dónde uno va. Sí. A propósito de lo que está hablando usted, abogado, tenemos una tabla de comparación. Señor director, a ver si lo podemos ver. Tenemos a Uber y taxi, ¿no es cierto?, tradicional. Dice identidad del conductor y datos del vehículo. Eso es lo que entrega Uber. Y el taxi no se conoce identidad del conductor. Bueno, en ese punto, efectivamente, la identidad del conductor se va a conocer por medio de la aplicación en Uber. Exacto. claro. Exacto. Pero eso no impide que yo pueda efectivamente conocer la identidad del taxista. El taxista Puede. está inscrito dentro de un registro y el taxista también está obligado a proporcionar su identidad. Ahora, que no se lleve un cartel dentro físicamente es otro tema, pero sí yo puedo tener, Que nadie hace identificar eso al... cuando se sube Como en un Argentina. Nadie. En Argentina. Oiga, ¿cuál es el nombre suyo? Juan Perito, Juan Pérez, jefe. No tiene nada que ver, sí. Nadie lo hace. Pero fíjese que el taxi está más identificado que un servicio Uber, porque el taxi incluso lo podemos ver desde el aire, identificar la placa o el Sí. número de patente. O sea, hay una suerte de identificación. Seguimos más? con la siguiente. Uber da una ruta planificada automáticamente. El taxi, el conductor elige la ruta a su mayor conveniencia. Y el valor también. Por supuesto. Ahí También está. es relativo. Efectivamente, Uber da una ruta, pero de la misma forma que cualquiera podemos asignar una ruta en un, qué sé yo, en un buscador o en un mapa Sí. digital. Ruta que también se puede modificar. Sí. En lo personal me ha tocado usar el servicio Uber y efectivamente ellos también dan la posibilidad de poder irse por un camino Pero uno distinto. sabe la tarifa Pero desde antes. mantienen la tarifa. Pero no, Sí. mantienen la tarifa. Mantendrían la Cosa que tarifa. no ocurre con los taxis. Hablando, exacto, Más. tú lo adelantaste, Claudio. Siguiente, una- tarifa de Uber, dinámica de oferta y demanda. Taxi, el conductor cobra lo que gusta, a veces sin tomar en cuenta el taxímetro. ¿Qué es lo que más reclama la gente, Luis? ¿Ah? Sí. Porque Sí. cuando la gente, porque hablemos de los usuarios, todos de repente nos subimos a un taxi. La gente en la calle les preguntan y yo te diría que más de la mitad está de acuerdo con el uso de Uber por el tema de la regulación de la tarifa. Más del 60% claro, pega. sienten que la gente, que los taxistas muchas veces, no todos, porque es súper injusto poner a todos en la misma canasta, pero hay algunos inescrupulosos que Ay, abusan. hay de Pero todo. fíjate Entonces, que en claro. Uber uno sabe de antes la tarifa. Pero esos ¿Está de son unos acuerdo la compra, argumentos sí o no? por justificar o por decir que Uber es bueno o es malo. Pero esos no son los argumentos que se ocupan para decir si es legal o no es legal. Perfecto. Sí. Así. Claro, Sí. pero por eso es que está el vacío legal. Pero si uno es privado y hace un negocio privado, ¿por qué tiene que meterse el fisco? ¿Porque está dañando a los taxistas? Porque hay normas de seguridad involucradas. por Los eso. seguros, por ejemplo. Y no solamente los seguros, sino que también las normas de mantención de los vehículos. Oye, Luis, una pregunta. ¿A un pasajero de Uber lo pueden llevar detenido, por ejemplo, Por si usa usar este el servicio? transporte. No, Ya. no. No, bueno, no No, tiene- eso está descartado definitivamente. Ya. El tema es que si yo incumplo esta norma de servicio de transporte en la forma que está concebido hoy en día, que con la nómina de pasajeros, incluso hay un letrero que tiene que decir viaje especial o viaje ocasional, si yo incumplo esas normas, me pueden retirar el vehículo como conductor Ah, ok. Ah, y hasta que un juez de policía local me lo devuelva. También me arriesgo a multas que pueden llegar hasta las 10 unidades tributarias mensuales. ¿Por qué digo que es un vacío legal, pero que está regulado de todas formas en nuestra legislación? Porque si bien es cierto, la forma en que nosotros concebimos este servicio de transporte de Uber actualmente no está regulado por este decreto. Pero el decreto nos dice que cualquier persona que explote, ¿cierto? O maneje un vehículo, explote este transporte de una forma distinta al señalado en este decreto, comete infracción. Por lo tanto, todo lo que no se ajuste a esta forma de transporte privado como lo hemos analizado, no es Sigamos viendo, regular y Carlita. está sancionado. Sigamos viendo comparaciones entre Eso. Uber y taxi. Dale. Exacto, vamos con el siguiente punto. Dice Uber, disponibilidad de servicio y el taxi Siempre. se tiene que salir a buscar a la calle. Llegan a buscarte a las... transporte. Uno dice, yo lo contraté el domingo, Ah, el claro. sábado, 3:30 de la tarde, 3:30 de la tarde, todo por un teléfono, ¿verdad? Uno baja la aplicación,
paga con tarjeta de crédito, el taxi a las 3:30 de la tarde en punto, estaba Y ahí. el taxi, en cambio, si no pasa donde tú estás esperándolo, en media hora, El amarillo hay que salir a buscarlo, claro, es distinto, ¿no? desgraciarlo. La rapidez, Hay claro. una Sí, ventaja claro. comparativa ahí entre optimización de tiempo, diría Sí, yo. claro, pero eso depende, eso también es variable, porque efectivamente hay taxistas que operan en forma independiente y hay taxistas que se unen en organizaciones, radiotaxi, etcétera, donde también puede prestar el servicio Oye, les cuento una supliendo anécdota esa cortita pero deficiencia. fome. Pero muy fome. Muy cortita pero fome. En Moscú, un día, estábamos esperando ¿En irnos Moscú? al centro con el Felipe ¿Moscú Bravo. con mata o Moscú? ¿Qué andaba No, sí, él haciendo es el en único que viaja, Pero- el único que ha viajado. Hace 10 años que estuve en Moscú, Ya. guachito. Anda el Gorky, estábamos haciendo una película, justamente con los que ¿Qué andaban estabas haciendo tú en Daniel Moscú? Muñoz, el Felipe Brown y el Ya. Luciano Cruzcoque. Ya. Entonces empezamos a averiguar un lugar donde ir a tomar un traguito. Ah, pensé que otra iba a decir otra cosa. Pero No, bueno. si no, ya, córtala. Ya, pero dale. Pero Ya me está hablando puede de un dejar tema hablar este serio, ya. caballero, por Es que favor. viste que a veces Oye, no- el hecho es que, punto, queríamos un taxi. Ya, No hay taxi. ya. Tú haces parar un auto particular. No para. Tú vas en tu auto particular y si alguien te hace parar, tú si quieres le paras y lo llevas y le cobras los cuantos de aparelho, no hablan inglés, el rusoski, el rubro, 200 rubros, que eran 51, algo así como 2.000 pesos, por decirte una tontera, por cabeza. Los 4 atravesando Moscú, el tipo rajado en un Skoda nuevo, a mí me tiran adelante, por supuesto, el Pelusa y los otros 3 atrás. Yo ya veía que en un parque oscuro se metía el tipo y ya veía que nos paraba y nos violaba a los 4 y no nos violaba. ¡Ay, gallo! Y a mí Oye, que el me hecho voy es a- que llegamos, aparecimos en la avenida principal que tiene como 15 pistas por un lado y 15 para otra, se quita la Plaza Roja, un particular. No era taxi, no tenía ni letrerito, ni era Uber, no tenía nada que ver. Esa es la anécdota, cortita. Gracias, y fome. Claudio Reyes. Muy bien. Tengo otra. Bueno, eso aquí estaría sancionado Mira. efectivamente con multa. Sería un pirata. 10 unidades Y tributarias. Sería llegamos, pirata. y llegamos al Chesterfield. Transporte- transporte pirata. Tus amigas allá esperando. Vamos con Gracias, el Claudia. siguiente Chesterfield. punto Portaporte. de comparación Muy de bien. Uber. Transparencia de tarifa. El conductor cobra a su criterio. ¿Cómo lo Es tiras? lo que hablamos recién. Exacto. Otra Y más. vamos por la última, evaluación del chofer. No es posible evaluar su servicio. En los En amarillos. taxi, amarillo. Los amarillos, Lo que pero pasa el es otro que sí. en Uber uno le pone puntuación al chofer y el Exacto. chofer también le pone puntuación al cliente. Para estar en Uber hay que tener más de 4,5, digamos, para calificar como chofer, de acuerdo a la evaluación de los propios usuarios, de nosotros, los pasajeros. Pero yo no mira. sé si sea derechamente que no se puede evaluar. Yo creo que la diferencia es el mecanismo. Porque efectivamente yo puedo evaluar un chofer De taxi. de taxi Pero ¿cómo? haciendo la denuncia. Pero- respecto a Pero un ¿qué se va a error. tomar mucho- ese Es- riesgo? pero Exacto. van a pasar, Claro. tú sabes por Eso dónde. es una cuestión de mecanismo muy Sí. distinto. Tú sabes lo que Sí. van a hacer con esa denuncia. Sí, Además claro, que en Uber evidente. uno junta puntos, ¿ah? Uno Así junta como- puntos. Así como cuando viaja. Sí. Después tenéis viajes pasa. gratis. Te van Es conquistando como, ahí, como los family puntos. Sí. Cuando tú te Eso, portas bien y viene family Ganas puntos premios. y ganas premios. ¿Viste? No le tiro para abajo yo con lo que tú dices. Cállate. Mira, Luis, ¿qué va a pasar con esto? Porque ¿hasta cuándo puede seguir esto? Y finalmente, ¿Cómo se debiera regular? ¿en qué va a terminar? Vamos a poder, en muchos países está Uber y sigue funcionando, van a Casi poder todo el convivir o Uber se va a tener que salir Eliminar. o eliminar porque el Estado lo quiere borrar, digamos, el gobierno. Uber actúa como intermediario, como lo hace un corredor. Pone en contacto al cliente con el proveedor. Yo no veo la razón por la que habría que eliminar legalmente a Uber. Ajá. El Estoy de tema acuerdo. es qué requisitos tiene que tener una persona para poder prestar un servicio de transporte privado hoy en día, Ya. los que señala este decreto. Perfecto. Lamentablemente, bueno, y son bastante menos exigentes efectivamente que los taxis. Pero estos vehículos que están, en la mayoría los vehículos, digamos, con choferes comunes, no pueden, de acuerdo a este decreto, circular. Ahora, si me dicen que efectivamente es un servicio de transporte distinto, perfecto, lo acepto. Pero este decreto lamentablemente sanciona cualquier servicio de transporte privado que no se ajuste a las normas que señala. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que si bien Uber puede prestar un servicio distinto, lamentablemente con la normativa que tenemos hoy en día sigue siendo un servicio ilegal. Nos guste o no nos guste, porque entiendo que hay, muy buenos argumentos en uno como en otro Abogado, sentido. ¿nos podría explicar cuál es la diferencia entre el radio taxi y el Uber? Eh, Los que no son taxi amarillo, digamos, con negro, radio taxi, que uno llama a su casa también. son servicios de, a ver, el radio taxi son servicios de transporte público. Ajá. ¿ah? En que no está
Pertenecen a un predeterminado gremio. quién es el usuario o quién va a ser el pasajero. Perfecto. Donde muchas veces tampoco está predeterminado dónde va a ser el destino, o sea, o a qué lugar me va a transportar. Para que sea servicio de transporte legal, hoy en Chile, tiene que estar determinado el pasajero con anterioridad y Bien. tiene que estar determinado también el destino. Tiene que tener el servicio una nómina de pasajero visible en el vehículo Luis, y acaba de también nombrar a como Uber. Sí, también exacto. incluso un letrero que identifique Luis, qué tipo de servicio está prestando. Finalmente yo creo que con esta competencia que se dio, ¿verdad? Con la llegada a Chile de Uber, que nace en California, Estados Unidos hace mucho tiempo, Sí. finalmente ganamos nosotros. El usuario. Porque obliga a mejorar el servicio, Exacto. obliga a regularizar una serie de cosas, ¿verdad? Que lamentablemente ocurren, lo vemos en las noticias, tarifas mal cobradas, o una serie de cosas Los que no están... extranjeros, sobre a los todo en extranjeros, el que se lo- aeropuerto. algunos, yo repito, yo no... pucha, Que no hay que generalizar. no generalicemos. No, el 99,9. Y tampoco Uber es la solución a la, La perfección. pandemia. Exacto. Van a ser- Pero ¿por qué no pueden convivir Sí. dos empresas que van a hacer ganar finalmente a la gente? Al usuario. Sí. Al Entonces, usuario. en ese caso lo que hay que hacer es adecuar rápidamente, más que estar echando a la empresa, adecuar rápidamente la normativa. ¿Cuáles serían los pasos a seguir, abogado? Le van a cobrar Ministerio, impuestos Uber. ministerio, ni siquiera una ley. El impuesto que pagan los taxistas Uber es le van caro. a cobrar impuestos. Revisiones técnicas 2 veces al año. La patente también. vale, ¿cuántos son? Es como 14 millones de pesos. 14 Entonces, millones de pesos. Yo creo que, claro, por ahí va. Pero esa discriminación existe existe ya y regulada, porque estos servicios de transporte pasajero no tienen las mismas exigencias que los servicios de transporte público. Estos servicios, por ejemplo, cuando ustedes ven un bus o un minibús, viaje especial, ese servicio de transporte privado hoy en día. Por ejemplo, las empresas contratan mucho este servicio y tienen que tener esta nómina y tienen que saber el lugar donde van. Y estos vehículos tienen menos exigencias que los que tiene un taxi normal, convencional. Ahora son yo buenos como autos. pasajero de Uber, por ejemplo, en mi libertad de elegir, ¿verdad? Que yo quiero pertenecer a Uber. ¿Estoy infringiendo alguna regla como pasajero? No, como pasajero no hay una sanción. En este momento el chofer, tanto el chofer del vehículo como la empresa a la que presta servicio, si no reúne los requisitos que señala el decreto, pueden ser ¿Hay un sancionados. plazo en estos momentos? ¿Se está viendo alguna fecha para regular este sistema? Entiendo que hay un par de proyectos, pero el tema parte por una decisión, yo creo, de gobierno. El tema es que tampoco son decisiones que se pueden tomar de la noche a la mañana, Pero yo creo porque que va todo por ahí, esto requiere un abogado. estudio. Yo creo que va por ahí por el asunto de los impuestos, Exactamente. para recaudar, porque sacamos la cuenta con Petache, ¿no? Juan Cada Carlos, auto en Juan Chile paga 8 impuestos. 8, cada auto. El impuesto el verde, cuando compra un auto nuevo, el permiso de circulación, el IVA que paga cuando compra el auto, el TAC, el Peaje. servicio, el seguro, Sí, claro, paga pero- sí, el peaje. pero y paga- para- si nosotros una quisiéramos cantidad tener- Y la benzina, otro impuesto Claro, más. Qué raro. Lo que sucede es que si Claro, nosotros en impuestos este sobre momento impuestos quisiéramos sobre instalar un vehículo de transporte privado, podemos hacerlo. Y de hecho se presenta una solicitud IVA al porque el Ceremi. taxi paga más impuestos que un auto común. Sí, a eso mucho voy, más. pagan como Entonces 10 impuestos esa total. discriminación ya está, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero también hay otra cosa. Paga más impuestos, pero el taxista también puede circular libremente. Claro. El transportista privado no lo puede hacer. No puede llegar y recoger, digamos, a un pasajero en la calle. Claro. Esa es la diferencia. Entonces, claro, hay ventajas por un lado, desventajas por el otro. ¿Y usted y está a por ahí- favor, abogado, o en contra de Uber? Como usuario, no como abogado. No, ¿usted está a A ver, favor? yo creo que También. toda empresa que se instala y que caliente un poquito el caldo para animar la competencia, se introduce en una mejora de servicio. Yo creo Eso que lo- los taxistas, eso es lo yo que creo vale. que los taxistas en este momento, por una parte tienen la preocupación de limitar un Merma. poco este tema, pero también de mejorarse. Exacto. Nosotros vemos la cantidad de problemas y los argumentos que se han dado para tratar de legitimar a Uber. Y la verdad es que son ciertos. Y no podemos escondernos debajo de este manto de Pero Es uno que es si libre de alguien elegir, tiene que pues. pagar 8 impuestos, a ver cómo le alcanza. Cada O sea, uno, nosotros pagamos 8 nosotros. impuestos por tener un auto particular, Claro. los taxistas pagan más. Figúrate. Pero a la postre Pero uno ¿cuánto es que vale elige. solamente el derecho a tener un taxi? Claro. No, y la patente anual para un Increíble. taxi son cerca de 14 millones de pesos Claro. anuales. Fíjate, Claro, carísimo. O sea, eso no es Pero, impuesto, es pero robando nomás a eso la gente. es, sí, pero también la actividad ustedes han visto que ha estado muy descuidada.
O sea, si estamos invirtiendo tanto anualmente en mantener un vehículo, Eso es verdad. la verdad las cosas es que tenemos que cuidar el negocio. Sí. Y los taxistas yo creo Sí. que Se han dejado estar. se han dejado estar y no hablo de todos, pero yo creo que el taxista también debe cuidar a su gremio en el sentido de ver cómo operan el resto de los taxistas Porque el y fisco cuidarse a invierte sí un poquito mismo. en arreglar las calles, Sí. que pagamos un impuesto, nada más que para eso. Las calles, mejorar los servicios de los Todo, taxis, en el sí. fondo todo en pos y en beneficio de nosotros, de los Correcto. usuarios, de los pasajeros, de la Estas gente. competencias en cierta medida ponen fuego, ¿cierto? Y animan a que los servicios en definitiva se vayan superando y mejorando. Y en ese sentido sí, yo creo que es positivo. El problema es que Le tenga el agradecemos nivel. a Luis por haber Como venido. siempre. Ay, Gracias, Luis, aclarar un deja poco todo este clarísimo. tema que está en la palestra, ¿verdad? Uber versus taxi, ojalá puedan convivir porque ganamos nosotros, ¿verdad? Y se mejora el servicio en general. Muy bien. Abogado, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, abogado. Vamos con Twitter, tenemos Twitter. Ahí está. Twitter. Paula dice,